Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de lunes 14 de febrero, Día de la Amistad y del Amor, una fecha propicia para poder expresarlo a cada uno de nuestros entornos. Así es que desde ya pues muchas felicidades para todos. Reciban de este servidor, así como también de toda la familia del Grupo Megavisión, un feliz Día de la Amistad y también del Amor. Hemos tenido también en este día, en las últimas horas, una constante presencia de vientos fuertes y bajas temperaturas en algunos sectores bastante considerables, lo cual pues indica que vamos a estar siendo impactados por estos sistemas atmosféricos que están predominando desde Yucatán, Guatemala y otros sectores cercanos, tal y como lo hemos escuchado, a nivel de las autoridades, así como también de los estudios pertinentes que se tienen a la hora de hacer los análisis atmosféricos y pertinentes de las informaciones que nos dan, en este caso, los satélites. Así es que desde ya a cuidarse mucho, sobre todo por las condiciones en las que se presentan, especialmente para abrigar a nuestros niños, especialmente a nuestros adultos mayores. Así es que desde ya, y por otro lado, pues a tratar la manera de aprovechar y mantenernos siempre vigentes con todos nuestros planes que tienen que ver con las condiciones de prevenir el COVID-19. Así es que desde ya, gracias nuevamente por estar con nosotros, pendientes de nuestra señal, que les lleva a ustedes, como siempre, los diferentes puntos de vista con relación a temas que están gravitando en nuestro medio. Este día hemos invitado a dos conocedores de temas de país para hacer un análisis sobre el conflicto de la Corte Suprema de Justicia, que cada vez más es evidente, como lo hemos expresado en los últimos programas. Cuando no hay una posición oficial para desvirtuar o afirmar, pues es a la par lo que existe realmente son condiciones bastante cercanas a lo que se dice precisamente a partir de ciertas denuncias que se han hecho. Vamos a hablar también acerca de otras actividades de carácter sociopolíticas que están pasando. El día de ayer, dirigentes del partido FMLN denunciaron ser amedrentados, y así como también alcaldes y también concejales, para poder abandonar las filas del partido. Vamos a darle un vistazo también en la segunda parte del programa a cómo se están llevando a cabo diferentes temas desde la perspectiva de la bancada CIAN. Nos va a acompañar Jorge Castro y Walter Coto en la segunda parte del programa. En esta primera quiero darle la más cordial bienvenida a Juan Maldonado, catedrático y analista de país. Gracias por acompañarnos, Juan. Gracias, Ernesto. Un saludo a todos los clientes también. Un saludo muy particular a quienes nos siguen a través de las redes sociales, y qué bueno estar compartiendo con ustedes en este inicio de semana, también con Vladimir, y ojalá que podamos construir con algunas ideas para que la audiencia pueda tener un poco más algunas ideas de lo que valoramos sobre estos temas de país. Con relación a los temas. Así es, Vladimir Melara, gracias también por acompañarnos. Bienvenido, Vladimir. Gracias a ti, Ernesto. Bueno, un saludo al amigo Maldonado también, y sobre todo a la gente que gentilmente hace su tiempo para sintonizar, ya sea en televisión o a través de redes sociales. Y como dice, pues hay que ver si podemos aportar un poco al análisis de los temas importantes del país, Ernesto. Bueno, hay un elemento importante que no podemos soslayar esta mañana y que tiene que ver precisamente con este factor de divergencias que han ocurrido al interior de la Corte Suprema de Justicia y cuyo impacto tiene desde luego grandes alcances. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en un principio para entender y comprender las evidencias que deja precisamente la colocación de estos bloques de funcionarios que ahora están al frente del órgano judicial? Yo siempre valoro que hay dos cosas a nivel de trabajo y de ejercicio político que es evidente, o por lo menos que se manifiesta en este tipo de situaciones. Lo primero es lo evidente, es decir, lo que se dice, lo que se ve, y lo otro es lo que no se ve, es decir, muchas veces el trasfondo. Pues pareciera ser de que la Corte Plena, por mayoría, porque fueron 11 de 15 magistrados los que toman la decisión de disminuir aquellas atribuciones administrativas al presidente de la Corte. Entonces,
Se dice que es porque se sobrepasó en la imposición de estos nuevos cargos de, si no mal recuerdo, 15 jefaturas y luego otras 4 opciones. Entonces, esa es la parte que se ve, lo que se evidencia. Lo que no se ve, y creo yo que también hay ahí, es un cuidado de parte de los miembros que representan el sector oficial para poder resguardar, sobre todo, cualquier tipo de información que se pueda generar. Es decir, en el sentido de que no dejar entrar a cualquiera, sino que tener un filtro para poder mantener el nivel de información que se pueda tener. Y ojo, esto no es tampoco nada nuevo, no es que se quiera decir de que es que primera vez y que es asombroso. Abierta al escrutinio. Sí, es correcto. Siempre se ha dado sido un órgano blindado. Cada vez que llega un funcionario, tiende a cambiar esos puestos claves, claro, por el factor, considero yo, de tener resguardado esos procesos y esa información que se da a nivel de este órgano. Y de ahí vienen otros elementos mucho más particulares. El punto es que sigo yo cuestionando, no solo en esta vez, sino desde hace varios años, estos procesos de contratación, si se siguen o no se siguen, o son a simple dedazo, de que, porque yo lo conozco, es muchero. Es correcto para saber. Y dentro de eso, cómo se llega a determinar las plazas dentro de estos entornos, que son plazas de nivel oficial. Sí, bueno, realmente que eso ha sido parte de la historia, como se ha escrito precisamente a la hora de nominar a estas personas en esos puestos clave. En esos puestos clave, definitivamente. Correcto. Vladimir, ¿cuál es tu análisis introductorio también? Bueno, gracias, Ernesto. Mira, yo más bien creo que este es un resultado sin duda de la manera en que se está administrando en general el Estado. Yo creo que esto no se hubiese dado sin duda sin el golpe, porque esa es una apreciación que yo tengo particular, el golpe que se le dio al órgano judicial. Yo creo que la disputa que estamos nosotros conociendo ahora, que hay dentro de los magistrados, bueno, ya dijo el amigo Maldonado que son 11 magistrados de 15, refleja justamente que yo lo voy a llamar así, en el relajo que tiene ahora la judicatura, la disputa de los poderes por los intereses dentro de este órgano es fundamental. Es decir, yo creo que también tú decías sobre lo que no se ve, y yo creo que lo que no se ve es justamente lo más importante, y es que un órgano judicial con semejantes implicaciones que tiene para la vida y el desarrollo social y judicial de nuestro país, esas acciones sin duda reflejan la disputa por el poder dentro del órgano, y sobre todo yo me atrevo a decir, aunque hacen falta ver algunos hechos, porque por ejemplo el tema de que ahora, curiosamente, uno de los magistrados de los que fue impuesto, que era el presidente, le han sido reducidos sus atribuciones administrativas y otras, a pesar que este mismo fue apoyado por la bancada oficialista, la bancada del presidente Nayib Bukele. A pesar de eso, yo creo de que aún no está claro el dominó de esta configuración en la Corte Suprema de Justicia, porque yo más bien lo atribuyo, y lo decía al inicio, a la disputa de poderes y a la venia del órgano ejecutivo, sin duda, porque lo decía un magistrado que tiene para mí el privilegio de gozar una de las mayores reputaciones en su función de la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo en la sala de lo constitucional, el ex magistrado Sidney Blanco. Aquí lo menos que se puede pensar es eso, es justamente que todos los magistrados están respondiendo a intereses del Ejecutivo, absolutamente todos, y este es un conflicto interno que están teniendo por la disputa de todos esos poderes. Ahora, hay que decirle a la gente, Ernesto, discúlpame, solo hay que decirle a la gente, y es que lo más grave de todo esto son las consecuencias de esta disputa de poderes, y es que los que sufren son, número uno, por supuesto, la judicatura del país. Es decir, en qué momento se encuentra la... ¿Sobre qué pedestal está la jurisprudencia del país? Es decir, cómo estamos ahora ordenando la justicia en este país. Pero yo quiero regresar un poco al elemento político que tú planteabas, sobre todo en cuanto a cómo este tipo de instrumentos de Estado, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia, ha estado al servicio de quién, ¿verdad? En la historia, lo decía Juan,
para nadie es un secreto que toda la vida ha respondido siempre a los intereses de ciertos poderes, llámese ejecutivo, llámese poderes de estamento económicos, etcétera, etcétera. Que es cosa que no ha cambiado. Lo que pasa es que a lo mejor, como tú lo decías, las condiciones son diferentes. Ernesto, tú has dicho algo muy, me parece muy pertinente. ¿Por qué? Porque se supone que a partir del 2019 todo iba a cambiar. Entonces tú has confirmado lo que yo he dicho. Hoy los intereses están inclinados siempre para un grupo, nada más que ahora otro grupo. Es decir, en la modalidad ya no es para Pedro. Quiero hacer la aclaración. Ahora es para Juan. No es que yo lo digo, recojo de los elementos que cada uno de ustedes lo decía. Pero lo que te digo es esto. Solo para aclarar, recojo de ese el panorama se ha venido dando desde siempre. De cómo se ha venido Pero mira, solo déjame terminar la idea. Y es esto. A partir de 2019... este nuevo sistema de gobierno que tenemos dijo que iba a cambiar las cosas. Y yo lo que estoy viendo es que no solamente no ha cambiado, sino que hemos tenido un retroceso. Y no lo digo sesgadamente, sino que los hechos lo están declarando. Es decir, esta disputa que está habiendo en el órgano judicial, bueno, un tema que quizás posteriormente lo tocamos, Ernesto, es el tema también en la Asamblea Legislativa. Pero lo que estamos viendo es ni siquiera, es decir, lo mismo, pero aumentado. Entonces, me parece importante que la gente pueda reflexionar sobre eso para que nos podamos hacer una idea en el colectivo, como ciudadanía, como sociedad, de las cosas que están sucediendo realmente. Pero yo creo, Vladimir, que en ese punto era algo lógico. O sea, al tener el hecho de la mayoría, sobre todo dentro de la Asamblea, claro, era algo que se esperaba. En el sentido de tener una consecución, una afinidad dentro de todos los poderes del Estado para estar en ese caso alineado. O sea, no es una cosa, digamos, eso lo entiendo muy bien y es lógico. Sin embargo, debe de estar en primer lugar la correspondencia del bienestar de la ciudadanía. Es decir, no puedes sobreponer a la lógica de que porque tengo el poder voy a copar todo. No, tú tienes que poner en primer lugar justamente el bienestar de la ciudadanía y en este caso la justicia que se está impartiendo. Y hoy la justicia, bueno, hemos visto casos penosos que yo creo que ya están rayando la violación de los derechos humanos de algunos reos. En el caso de, por ejemplo, que ya alguna sala, alguna cámara ya ha dictado sentencia donde le ha dicho, mira, hay que imponerle medidas sustitutivas, pero no solo el órgano judicial, sino que también algunas dependencias que tienen que ver con impartición de justicia, se atreven a quebrar esos procesos que normalmente hay en una democracia. Sí, el punto, Vladimir, es que en este caso la configuración del propio sistema político hace que se lleve a la consecución o configuración de ese entorno. Y creo que ese no es el punto para mí elemental. El factor clave aquí es valorar cómo los procedimientos han estado dando, los procedimientos de elección. Y eso desde la elección, en este caso de magistrados, hasta los procedimientos de selección y de decisión, que ese es el punto más principal para mí, ¿verdad? De que se da esa idea de reconfiguración, de nueva forma de hacer trabajo, pero estamos viendo que casi siempre es lo mismo. Lo que me parece curioso dentro de este caso particular, en esta coyuntura de la Corte Suprema, es que, por ejemplo, hayan salido algunos magistrados y algunos jueces proclamándose a finales de la semana defendiendo al presidente de la Corte, o sea, por lo menos dándole el aval, cuando se decía, bueno, y que no es un magistrado impuesto, no es un presidente impuesto, y ahora le están dando el respaldo. Entonces, ¿dónde queda esa coyuntura? Lo que pasa es que, mira, a ver, no nos engañemos, impuesto es aquí y en la China, porque en el proceso que utilizaron para nombrar a estos magistrados, bueno, todos hemos reconocido y vimos los hechos. Curiosamente estamos cumpliendo 2 años de esos intentos que empezaron a suscitarse en nuestra sociedad. Pero, a ver, el problema es que en el oficialismo, y lo digo así porque todo lo que está alrededor del oficialismo, digo lamentablemente porque no es lo que le conviene a la sociedad. Todo lo que está alrededor del oficialismo está centrado en el presidente. Es decir, no hay un proyecto político. Y cuando no hay un proyecto político, lo que sucede es lo que está sucediendo. Y es por eso que vemos nosotros
diputados de Nuevas Ideas intentando tener otra opinión. Estamos viendo ahora en la Corte Suprema de Justicia disputa de poderes, no digo yo cambio de opiniones. Sin embargo, a mí me parece que todas estas situaciones, todos estos acontecimientos, lo que nos está diciendo es que primero, la debilidad de un proyecto político está permitiendo eso. Cuando, es decir, porque, y lo digo claro, con nombre y apellido, cuando Nuevas Ideas toma el poder y precisamente el presidente Nayib Bukele toma el poder absoluto del país, lo que sucede es eso, como no hay un proyecto político, se le está colando de todo a él. Y entonces por eso es que vamos a empezar a ver, ya empezamos en la Asamblea, en la Corte, y seguramente vamos a empezar a ver aquí, cuando él termine y culmine su mandato, otras disputas de poderes internas, porque es normal, porque cuando se adolece de un proyecto realmente político, sucede esto. Sí, pero esta no es una situación nueva, Vladimir. O sea, tenemos desde las gestiones democráticas recientes posguerra, esto se viene dando. Claro, es decir, ¿quiénes eligen a los magistrados? Sí, entiendo, pero ¿y por qué razones lo eligen? Atrévete a mencionarme ¿hace cuánto fue la última vez que hubo un control total del presidente en todos los creo que es algo, sí, es un control en la historia total, reciente no. Claro, pero porque las mismas condiciones lo han dado, es decir, hay un poder total porque la ciudadanía así lo gestó, así lo manifestó. Ahora el punto es cómo se está haciendo este tipo de gestión, es decir, que tenga el control total no significa para mí, en este caso, que se puedan estar haciendo decisiones arbitrarias. Pero es que mira, sí. Es decir, el control total debería ser para generar una nueva forma de gestión que no se venga dando. Mira lo que dijiste, la ciudadanía endosó este poder, sí, ¿no? Claro. Pero lo endosó para hacer cambios, no para hacer lo mismo y aumentarlo. Y te lo digo, a ver, y qué bueno que tenemos la oportunidad, pero yo no estoy seguro que la ciudadanía haya votado para que le dieran un golpe a los magistrados, para que haya un intento de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, hace 2 años, en 2020. Pero si recurro al discurso oficial te va a decir, pero la ciudadanía sí votó porque se hicieran los cambios que en este país en el pasado no se habían hecho. Pero es que esa es una palabra clave, los cambios. Solo te traslado esa palabra que tú has dicho es clave, los cambios, pero ahora contrastémosla con los hechos. A ver, la ciudadanía votó para que ya no haya corrupción, votó para que haya transparencia de información, votó para un buen uso de los recursos públicos, votó para una sensata administración de nuestras finanzas. Ahora la pregunta más importante es, ¿estamos viendo eso realmente? Contéstalo, Juan. Ese es el factor que debe determinar y tener cuidado, sobre todo los 3 órganos del Estado representados en este caso a través de la línea oficial, en valorar que la población sí les dio esa confianza, o sea, y venimos dentro de una cultura política de ofrecimiento, de cambios, de transformaciones, que a la larga la misma población se da cuenta, o por lo menos desvirtúa en las elecciones con estos propósitos. No es que se vaya a quedar, en este caso, de manera insatisfecha y decir, bueno, ya no va nada. Puede ser que vengan las próximas elecciones y pueda ser que la población o diga, sí, esta era una forma de cambio que queríamos, o diga, no, en realidad seguimos con lo mismo de siempre, ¿verdad? Sí, con lo que se viene dando. Entonces, el gran problema de este caso es determinar que las cosas se vienen haciendo de la misma manera. Y es algo muy importante que deben tener cuidado los 3 órganos del Estado desde mi percepción. Es decir, que haya una unidad de proyecto, es decir, no tanto proyecto político o proyecto de gobierno, sino que proyecto en el sentido de orientar las mismas decisiones en función de lo que establezca el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, alineados a lo que se quiere, porque no pueden estar distorsionados. Es decir, una decisión que venga en este caso del Ejecutivo, debe pasar por aprobación, por ejemplo, en algunos proyectos del Legislativo, y que no vaya a ser como antes, de que vaya a ser vetado o vaya a ser puesto en consideración por parte de los magistrados. Pero esos métodos de balance de la democracia son los que nos permiten tener unos gobiernos sensatos, porque nosotros hemos visto en la historia reciente, todos fuimos testigos, la manera en que a veces el gobierno ejecutivo enviaba proyectos a la Asamblea y le eran muy duramente cuestionados.
Ernesto, tú mismo, en este panel han desfilado muchísimos analistas críticos de los gobiernos pasados y que hacían muy bien su papel, y ese es el papel de la sociedad, ese es el papel de los otros órganos, es decir, un balance. Entonces, yo creo, claro, lo ideal, como tú dices, es que en sintonía de todos los proyectos hubiese eso, el bienestar público, el bienestar de la sociedad, y que tanto el órgano legislativo como el judicial se coordinen, compaginen para lograr salir adelante como país. Sin embargo, cuando se cometen abusos, para eso está el órgano legislativo. Para eso está también el órgano judicial, sobre todo la Sala de lo Constitucional, que me parece que juega un papel fundamental y que hasta ahora, hoy tenemos 14 de febrero, hemos visto un papel casi desaparecido, ¿verdad? Yo solo quiero hacer énfasis en que por lo menos estas valoraciones de quitarle atribuciones al presidente de la Corte van más de tipo administrativo, porque se valoraba también que eran a nivel de tipo jurisdiccional. Pero estos cambios de jurisdiccionales tienen que ser de Corte Plena, o sea, no simplemente son atribuciones del presidente. Pero es un dirigente sindical que es el que ha puesto de alguna manera sobre la mesa en evidencia lo que ha pasado allá. Y en cierta declaración él decía, ahorita no quieren que se cuestione a funcionarios con respecto a declaratoria de bienes, lo decía. Ahí está, por cierto, la declaración que hacía. Y estos son los elementos por los cuales yo coloqué el tema sobre la mesa. Miren, a raíz de lo que se conoce, al menos por estas declaraciones que hace este funcionario público, este sindicalista, lo que hay que ver es los alcances que todo esto tiene frente a algunos aspectos importantes. Bien lo decía Vladimir, en qué pedestal está entonces la jurisprudencia de este país, qué es lo que va a pasar precisamente a partir de esa pugna de poderes. No es nuevo, y eso lo recojo del análisis de ustedes, no es un invento mío, digo, del análisis de muchos, ¿verdad? Que siempre las Cortes Supremas de Justicia han estado al servicio de ciertos poderes, ¿verdad? Independientemente, y lo digo en términos muy generales, no para ser puntual, porque como se componen por sus 5 salas son diferentes, claro. Cada quien tiene una función en particular. Y es que se valora mucho la pérdida de la institucionalidad, pero es que hablar de pérdida de institucionalidad es bien difícil, ¿verdad? Porque no tenemos una cultura en realidad de desarrollo independiente de los sectores. ¿No se ha perdido la institucionalidad? ¿Se mantiene vigente? La institucionalidad para mí sí. El punto es la forma de los procesos que están llevando a resultados mucho más particulares, que son las tomas de decisiones. Ese es el punto clave. O sea, porque de cambiar no cambia nada. O sea, siempre se siguen poniendo funcionarios en función de... Son funcionarios electos. Sí, correcto. En función de los mismos intereses que sigue el proyecto político, en este caso, siempre desde el Ejecutivo. Casi que el Ejecutivo trata a nivel de todos los sectores de vincularse con el Legislativo, y en este caso con el Judicial, desde cada uno de los partidos que han predominado, para tener esa balanza a su favor. El otro elemento que subyace toda esta problemática es la pugna de poder entre dos partidos. Claro. Y es otro elemento que ha salido a luz pública. Sí, claro. Se valora entre Gana y Nuevas Ideas. El partido oficialista frente a Gana, que tiene su cuota. Y, por supuesto, el surgimiento del nuevo partido, que, por cierto, al FMLN, dirigentes decían que este fin de semana estaban denunciando algunos métodos coercitivos para poder, de alguna manera, desgranarlo territorialmente y poderlos, digamos, hacerlos desaparecer. Mira, yo creo que cuando tú le hacías la pregunta sobre el tema de la institucionalidad, yo creo que a la población, a la gente que nos ve, ellos pueden tener su criterio, por supuesto, incluso su empatía con este gobierno, y eso es respetable. Es parte de la democracia. Pero yo siempre, correcto, y yo siempre a veces cuando escribo, me toca escribir, y en estos espacios, yo llamo a que reflexionemos realmente en base a los hechos, porque si tú me haces la pregunta también a mí sobre la institucionalidad del país, yo creo que hay demasiada evidencia para decir que ya fue puesta en peligro. Es decir, y empezó hace 2 años, cuando intentó el presidente de la República tomarse a la fuerza la Asamblea Legislativa, es decir, darle un golpe legislativo, un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa. Ahora, incluso hay algunos videos de diputados de Gana donde en el mismo suceso, es decir, el 9 de febrero del 2020,
ellos dicen esto es un golpe de Estado, está registrado en las redes sociales, porque los elementos que alrededor suceden te indican eso. Eso es uno. Ahora, cuando asume el poder la bancada oficialista, se han venido viendo todos estos digamos, irrespetos a la institucionalidad. Es decir, tú ya ves, por ejemplo, sobre todo en el órgano judicial, pues ya no hay respeto a los derechos humanos, ya no hay respeto a los procesos y procedimientos que hablamos para impartir la justicia. Hay un gran abandono en el marco, porque hoy, fíjate, hoy cualquier ciudadano, decíamos, y ahora cómo yo voy a ir a denunciar a la Asamblea si la Asamblea tiene ahí en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala del Constitucional, a magistrados que ellos mismos ha puesto. Es decir, ¿de qué manera nos garantizan ahora a los ciudadanos una justicia equilibrada, correcta? Es decir, como debe de ser, cuando hemos visto todos estos antecedentes que lo que han hecho es romperla. Entonces, tú dices, ¿hay institucional en el país? Bueno, revisemos los hechos y seguramente el resumen y el resultado de esto va a ser que no. Yo me recuerdo cuando todavía se dio la crisis con los 4 ex magistrados de la Corte Suprema, que eran, que le decían los 4 jinetes, ¿va? Ajá, que también, entonces, y ahí no se hablaba de pérdida de institucionalidad. Es decir, siempre hay un factor de lucha de poder. Y la lucha de poder siempre está clave. Y el poder en el sentido de querer mantener a la defensa las decisiones que vienen sobre todo del Ejecutivo. Pero que al contrario. Entonces, y ahí sí nos hablaba de pérdida de institucionalidad. No, al contrario, ese era reflejo de que la institucionalidad estaba funcionando, porque, como decías tú, los 4 magistrados que recogieron un prestigio por su funcionamiento digamos, en el equilibrio de la democracia de este país, sobre todo con los gobiernos del FMLN. Yo recuerdo que esos gobiernos lo que hacían eran acatar las resoluciones. Por supuesto, es que acatar no significa quedarte callado. Yo puedo acatar, pero te digo, mira, no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho y lo que tú estás pidiendo, pero lo voy a acatar porque la institucionalidad me obliga y el respeto, y mi formación como demócrata me obliga a respetar lo que ha dicho un órgano, porque es un órgano de Estado. Entonces, y eso es lo que ha sucedido, Maldonado. Incluso yo puedo sugerir que traigamos a colación un momento en el que no se acató una resolución de la Corte en esos momentos. Entonces, yo lo que digo es que deberíamos devolver en el sentido positivo al respeto de las instituciones que se tenía. Es decir, por supuesto, yo creo que la gente ha votado y la gente ha endosado el poder popular a este presidente, pero en consonancia debería de actuar así, es decir, buscar cambiar lo que tenía que ser cambiado. Pero lo repito, hemos estado viendo que los procesos son viciados, la corrupción sigue y en aumento, y esta no es una apreciación, y lo repito, no es una apreciación sesgada, sino que es por los hechos que están sucediendo. Sí, yo más bien creo que por la misma configuración en que se ha generado, no solo desde la elección del presidente, porque hasta ese momento, cuando el presidente toma el poder, estaba separado tanto del legislativo como del judicial. Claro, entonces eran situaciones diferentes. Ahora con ya el gane en las elecciones de diputados, sobre todo, esa nueva configuración se dio y se tiene que dar. Creo que es lógico. Lo que yo sí, tanto esa configuración que estén aunque no estén del mismo lado todos, creo que para mí no es tanto el punto. La función es los resultados que se están generando. Es decir, los procedimientos que se valoraban tanto, que se tenían que cambiar y no se cambian. Y esto de todos lados, y no solo por parte en este caso, de los funcionarios de Nuevas Ideas, o en este caso los magistrados que están alineados al partido oficial, sino también, desde la misma situación de que un funcionario pueda, por decisión propia, disponer de X número de puestos dentro de su órgano o dentro de su institución, no están así, o sea, porque son siempre procedimientos que no se dan, sino que vienen situaciones de edad, que al final no cambian mucho. Mira, Maldonado, a pesar de que estamos hablando del tema judicial, yo creo que la lupa que tenemos que tener siempre todos nosotros, y eso la gente lo debe saber, es la lupa política, porque esto es lo que tiene... Vámonos a la Asamblea Legislativa, entonces, es un centro político. Y solo quiero terminar esto. Mira,
como tú dices, antes el presidente no tenía los poderes judicial ni legislativo, pero así otros gobiernos. Y yo también desafío a que mencionemos o enunciemos una experiencia en la que los gobiernos anteriores, a pesar, mejor dicho, a raíz de una decisión legislativa contraria al Ejecutivo, haya decidido irrumpir la Asamblea. No lo hubo. Entonces, ese hecho es importante y no lo debemos de olvidar, porque eso creo que marcó el estilo de gobierno que hoy estamos viendo. Sí, son decisiones y enfrentamientos políticos. O sea, entre todo, son elementos políticos más que propiamente, desde mi valoración, procedimientos institucionales, ¿verdad? Dentro de lo que se generan dentro de esta pugna interna. Ok, nos vamos a la pausa porque vamos ahora a examinar esa parte que tú dices, ¿verdad? Hay que ver el escenario político, irnos al escenario político. En la Asamblea Legislativa hemos tenido mucha actividad en esta semana. Hay una discusión que tiene que ver precisamente con el elemento jurídico, ¿verdad? A la cual puede concurrir o concurriría en este caso a quien le corresponde tener como asignado la suplencia en este caso de la diputación de la diputada Margarita Escobar, ¿verdad? Del Partido Arena, y ahí están un poco en temas divergentes, disyuntivos desde el punto de vista jurídico. Gracias, 7 de la mañana en punto, gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, aprovechamos esta mañana como siempre invitarles a ustedes a que tenga el mejor de los ahorros y que solamente Farmacia Value, tu farmacia del ahorro, lo puede ofrecer. Desde ya le invitamos a usted a que obtenga los precios más bajos de todos los días. Visite Farma Value, tu farmacia del ahorro. Visite cualquiera de nuestras 24 sucursales o llámelos al 2520-3500. O si lo prefiere, también usted pida por tu app del ahorro. Ahí es fácil de usar, fácil de pedir. Así es que desde ya descárguela. El ahorro está en tus manos, solo en Farma Value, tu farmacia del ahorro. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, continuamos entonces conversando con Vladimir Melara y Juan Maldonado. Estamos haciendo una lectura introductoria a la semana, particularmente sobre los acontecimientos que han estado marcando los hechos en la Corte Suprema de Justicia, cuyo rebote da, desde luego, para pensar también, analizar otros escenarios, como es el caso del legislativo. Tú decías, veamos en lo político cómo se está entonces, de alguna manera, interpretando esta situación. Citaba el ejemplo muy claro también de la discusión jurídica que se está generándose, precisamente por el tema de la curul que le corresponde a la suplencia de Margarita Escobar de Arena, que está ausente hoy en día. Entonces, el punto ahí es precisamente sobre la base de ver si existe o no existe una jurisdicción. Tiene la palabra ambos en este interesante análisis que están planteando cada uno desde su punto de vista y que nos está ayudando a comprender, desde luego, como televidentes y también como todos los que nos están sintonizando, realmente ver el escenario, cómo se pinta en estos días con relación a estos temas. Toda esta generación de este nuevo contexto político nos lleva a estar valorando cosas muy particulares y, si bien no nuevas, pero en algunos casos inéditos como este, o sea, en el sentido de que se determina nuevamente que el aspecto político siempre va a estar predominante, aún del mismo procedimiento legal que se pueda tener. Hay una elección de diputados por parte del pueblo, ya sea que por elección popular que gana por votos, o sea, por residuo por el mismo sistema como tal, pero se elige a un diputado de manera nominal. Y este diputado lleva en su nómina a un suplente. O sea, ahí estamos, claro. El punto es que se ausenta la diputada oficial, es decir, la propietaria, y en la lógica tiene que quedar el suplente. Pero el partido no quiere asignar oficialmente el puesto a este suplente, cuando debería ser en ese momento. Entonces,
Si no está ahí, ¿qué procedimiento es el que sigue? Aquí es donde valoro yo nuevamente que viene el enfoque muy particular político y no tanto que se cuide el aspecto procedimental que se tiene estipulado ante esto. No le corresponde asumir a un... Bueno, Pues, obviamente hay una sentencia que es la que entiendo que es la, digamos, la disyuntiva en todo esto. Claro, o sea, le corresponde porque si no está la titular, tiene que estar el suplente. Uno. Y dos, ¿qué sentido tiene entonces que existiera un suplente? Claro, si claro. Eso fuera así, ¿no? Claro. Y esa si fue la discusión caso, que se generó cuando la sentencia de la sala fue emitida. Dijeron, bueno, miren, y claro. Entonces, ¿qué sentido tiene? Claro, que tenga un suplente. Y entonces, en este caso, ¿qué rol va a jugar? Que tienen que ser votados, digo. Que tenían que ser votados, ¿se recuerdan? Sí, claro, claro. Esa era la función. Y luego entraron a votación también. Claro. Sí. Entonces, en este punto, hay que valorar que aquí los intereses políticos siguen marcándose mucho más que el procedimiento puramente legal que se quiere tener en estos casos. Mira, yo creo que, como lo dijimos antes en el segmento anterior, sin duda lo político va siempre a marcar la vida, ¿verdad? Tanto en temas sociales, culturales, jurídicos y todo lo demás. Y estamos viendo un ejemplo inédito de cómo lo político hoy está inmerso en los problemas, ¿verdad? Yo creo que Arena está en serios problemas, está en muy, muy serios problemas. Y justamente las composiciones de derecha también tienen esta particularidad de esos conflictos de intereses, porque yo muy bien conozco el tema de las configuraciones cuando una organización de derecha por lo único que camina es justamente por los intereses. Las representaciones, ¿no? En este sentido, Ernesto y tú han hecho una comentarios que me parece que eso es y no lo podemos soslayar, no podemos saltar, ¿no? Es decir, ella fue electa juntamente con su suplente y correspondería al parecer que el suplente asuma, claro. ¿no? Correspondería. Sin embargo, las apreciaciones políticas de la dirección de Arena parecen ser otras y esto creo que va a marcar los sucesos, es decir, yo no creo que la dirección de Arena vaya a ceder en este tema. Es decir, la diputada Margarita Escobar, al parecer, consecuentemente sigue pidiendo permisos cada 6 meses para ausentarse. Y en ese sentido el partido Arena pues asume digamos la decisión de quién colocar o no en su curul. Claro, pero aquí entran a otro escenario ahí interesante sobre el rol de los partidos políticos y los alcances o las limitantes que puede tener a la hora de determinar una legalidad sobre la representación que viene del pueblo, no de un partido. Lo decía Julio Valdivieso el día viernes. Recuerden que los diputados representan al pueblo, no al partido político. Sí, claro. Correcto. Y no hablo en el caso de Arena, hablo en términos de todo. En términos generales, pero en ese sentido también la discusión, la decisión. La historia que pasó con los celestes, claro, que también es otro punto de discusión. Pero no tan diferente, fíjate. Porque no, me refiero lo que te quiero decir es que al final el suceso que nosotros vayamos a ser testigos pronto sin duda va a ser el resultado de la apreciación política, porque en lo jurídico creo que todos estamos claros de lo que dice la ley, pero sin embargo lo político, como está marcando la realidad de nuestro país, entonces las decisiones a veces lamentablemente suelen torcerse. Entonces yo creo que por la presión que está ejerciendo todo el poder del Estado, a ver, quiero ser más específico, todo el poder del partido oficialista está metiendo en graves problemas a Arena y yo creo que pues sí, aquí no estamos para defender a los partidos políticos, pero sin embargo ni para atacarlos, estamos haciendo un análisis, por supuesto, pero yo creo de que sus razones ellos tienen para negarse a cederle al diputado suplente a que asuma la silla de Margarita Sí, pero entonces Escobar. en este caso, ahí sí que el partido tiende a delimitar o a desvalorar el voto del pueblo, en el sentido de que el voto fue, sí, para una diputada, pero en este caso el diputado propietario no está y tendría que asumir el suplente. O sea, dentro de eso creo que no hay ninguna lógica. Yo te puedo dar una apreciación. Se está supeditando más el interés político al propio interés que se pueda dar dentro del reflejo del voto del ciudadano. Fíjate, yo te puedo dar también del pueblo, es decir,
cuando, yo no sé, a ver, X persona va a votar y en este caso votó por Arena, yo no sé si la gente que votó por Margarita lo hizo por la bandera, porque también ella también estaba en las casillas. Bueno, pero eso hay manera de evidenciarlo en los votos. Eso no hay ningún problema. Pero lo que yo quiero decirte es que mucha gente, al igual que yo, cuando yo me acerco a una urna, yo voto por un proyecto. Yo, ¿verdad? Claro, la ley está clara, ¿verdad? Cómo no limita las consideraciones en este caso de las votaciones, pero yo voto por un proyecto. Entonces, el que votó por Arena y por Margarita, no sé qué está pensando. Porque yo no sé si tú votaste por ella, tú no sabes si yo voté por ella, entonces, pero el que realmente votó por ella, ¿qué estará pensando? O sea, ¿estará de acuerdo en que el diputado que se ha detractado ahora del proyecto político asuma, a pesar de lo que la ley ya dice, ¿verdad? Pero lo que te digo yo es el sentir del que votó. Porque si hablamos de pueblo es muy en general, pero el que realmente votó por Arena y por Margarita, ¿estará realmente de acuerdo en ese sentido? Pongamos claro el punto. El diputado suplente de Margarita aduce que ha tenido obstáculos del partido para que él asuma la curul. ¿Verdad? Claro. Cosa que el doctor René Portillo Cuadra lo ha desmentido, ¿verdad? Eso lo dijo recientemente en una declaración. Y ahí es donde está precisamente la otra cara de la moneda, que el camino que tiene que recorrer es buscar la instancia pertinente jurídica para que digan, mire, si le corresponde. Quizás entendería yo que ahí es evidente de que a quien le corresponde asumir al otro. Y quizás ahorita con este proceso que se da, lejos de valorar el punto de establecer si le corresponde o no le corresponde, quizás para mí la pregunta más fundamental es ¿qué se va a hacer con la diputada que no llega? Sí. Es decir, más que determinar en estos momentos el conflicto, si asume o no asume el diputado suplente, es qué en realidad se va a hacer con el procedimiento de la diputada que no ha cumplido con su función. Correcto. Por casi todas, ya vamos a llegar al año de su nombramiento y no está. O sea, ¿qué en realidad, cuál va a ser la decisión? Y partiendo de esa decisión de lo que se va a hacer con la diputada, entonces ahí ya se tiene que ver el procedimiento siguiente, ¿verdad? Que se tiene que es complicado. Esto es inédito y pues sí, yo no sé si hay una jurisprudencia sobre esto y pues sí, el diputado tiene que abocarse. Ahora, hoy los ciudadanos lo mínimo que debemos de pedir es que, por favor, la institucionalidad funcione, se respete la Constitución y los derechos del que votó. Sí, aquí en este sentido, si el mismo diputado suplente manifiesta que están obstruyendo su desarrollo dentro del cargo, pues bueno, él tiene quizás sus fundamentos, sus razones para determinar eso. Tenemos como base fundamental mantener el equilibrio en el análisis de los temas. Veamos ahora en el caso del desafuero de los diputados de Cian, por ejemplo. ¿Qué piensan? Para mí, que es otro elemento también ahí que entra en tela de, de análisis y discusión, ¿no? Sí, igual ya los diputados que van a estar en la segunda parte van a tener su versión, pero nuevamente quizás aquí valoro el argumento que puse al inicio. Hay un elemento que el que se mira con el que no se mira, o sea, los dos, y pesa más el que no se mira, el que casi no es visible a la población. Se argumenta mucho que los actos que tuvieron estos diputados que fueron desaforados es por traición, digamos, o que se estaban valorando por intereses que no son los de los que representan al partido. Y han querido hacer ver que es una traición al voto del pueblo. Pues nuevamente aquí valoramos el punto, como decía Vladimir, que no sabemos en este caso si en realidad fueron directamente votos por rostro que le dan ahí sí le darían el sentido al votante de saber que es la decisión que representa o no, o fue en realidad voto por bandera y de ahí distribuyeron el conteo dentro de eso. Pero el punto, más que todo, que creo yo que viene a ser nuevamente un conflicto interiormente político, en el sentido de la pelea de los intereses que se pueda ver. Y aquí es donde vamos viendo. Ya hay un punto particular que fueron con estos diputados que tuvieron este problema, que se peligra el filtro de decisiones, de información, etcétera. Y para mantener la unidad dentro del proceso del partido. Y vemos en este caso nuevamente ahora con lo de la Corte. Entonces estamos viendo que hay de parte del partido oficial
un sistema de querer controlar bien a sus miembros para que no haya ningún tipo de fuga, de desinformación o de cualquier cosa que pueda votar su proyecto. Yo lo que digo es esto, y me parece también que es muy práctico. Uno, yo creo que ese problema, esa disputa también que está teniendo nuevas ideas internamente, porque también hay como dicen, rumores de pasillo de que no solamente son esos 2 diputados, y eso parece que estuvo claro, son alrededor de 7 u 8 diputados, pero lo que está claro es aquí, que ese es un problema político, y yo creo que no tuvieron que haber utilizado la Asamblea Legislativa para resolver ese problema, porque ellos muy bien lo pudieron haber resuelto en sus 4 paredes, y que tienen derecho, porque es un partido político. Pero han sido claros en decir, vamos a sentar precedentes para dejar claro el mensaje que aquí la traición al pueblo no se hace. Pero son las palabras de ellos. Sí, correcto, las palabras, pero yo me pregunto, ¿fue traición realmente al partido? A ver, utilicemos ese calificativo. ¿Fueron traidores al partido o al pueblo? Porque ellos no están renunciando, yo no sé si internamente están renunciando. No puedes negar que existe un, ¿cómo le llaman? Un compromiso disciplinario de partido. Eso lo tienen hasta todos los partidos. Correcto. Es que ahí no, entonces, de hecho yo, Ernesto, yo personalmente, yo valoro más justamente las condiciones de un proyecto político, porque me parece que son más importantes, porque trascienden. Y tú que has sido o eres militante de partido, lo sabes. Correcto, yo soy militante del FMLN y yo estoy muy orgulloso de eso, y sobre todo de este proyecto político, pero eso trasciende las personalidades. Entonces, cuando tú estás bajo un proyecto político, le garantizas al pueblo justamente una visión diferente de hacerlo. Ese es el deber ser. Sí, correcto. Pero por eso te digo, a mí me parece que hoy están ocupando doble rasero también para esto. Algo para la oposición, y hoy cuando ellos están en su problema, están diciendo que es traición al pueblo. Y otra vez quiero... Para finalizar y concluir, pues no fue el tiempo, fue interesante conversar con ustedes. Perdón, y otra vez nuevamente insisto, quizás ahora por este entorno es que se sobredimensiona estos puntos, pero igual, divisiones y traiciones dentro de los partidos ha habido desde la funcionalidad de la democracia moderna, sobre todo a nivel de El Salvador. ¿Cuántos diputados no han sido separados de sus funciones? Me están diciendo, Ernesto, hubieran analizado la unión que ahora existe, la unión, no sé si es unión, pero el programa en el que estuvo presente el expresidente Mauricio Funes con el doctor Fortín, dicen, ¿verdad? 2 grandes críticos, y ahora pues bajo otra lógica de criticar. Pero fíjate que en ese video donde ellos 2 estuvieron en esa entrevista, como tú dices, a pesar que estuvieron juntos, pero ahí mismo remarcaron las diferencias que hay. Lo que pasa es que estamos en otro contexto, ¿verdad? No es presidente, y el otro ya no es funcionario del Instituto de Medicina. Fue crítico de él, y ambos lo reconocieron. Y hay una intención clara dentro de esto. No es nada sencillo. Ok, ahí lo dijiste tú. Por eso yo creo que era importante analizarlo. Sí, claro. Será más adelante. Te agradezco a ambos, de verdad, el hecho de abrir la semana contando con la opinión de ustedes. Voy a conversar con 2 diputados de la bancada sean también sobre estos otros temas. Muchísimas gracias, Vladimir. Gracias a ti, Ernesto, y gracias a la población que tiene el tiempo para... Y a nuestro público que siempre está, desde luego, muy atentos a recibirnos con todos estos análisis. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Hola, buenos días a quienes en este momento nos también ya sintonizan a través de nuestro sistema de comunicación digital. Gracias por sintonizarnos. Vamos a la segunda parte del programa y quiero darle la más cordial bienvenida a Jorge Castro y también Walter Coto. Ambos son diputados de la bancada CIAN. Bienvenido. Comienzo contigo, Walter. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a ti, ¿verdad? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días a toda la población salvadoreña. Para nosotros es un gusto estar juntamente con ustedes, más en este día que es un día especial, ¿verdad? Un día especial, Día de la Amistad y el Cariño. Gracias también, Jorge, por eso. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Walter, un honor estar contigo aquí este día y gracias al pueblo salvadoreño por permitirnos entrar en sus hogares. Muy buenos días. Así es, y quizás siendo en consecuencia de lo que conversábamos con los antecesores en la mesa, hablábamos precisamente sobre el tema relacionado con
la correspondencia o no de un diputado suplente, en este caso muy en particular, del diputado de la suplente de Margarita Escobar, si asume o no tiene derecho o no a asumir, en este caso, la curul, después de la ausencia de ella que ha tenido ya, no sé, parece que ya lleva como 6 meses, ¿no?, de ausencia. Así es. A ver, he visto que ha aceptado oposición en torno a esto, o comentarios al respecto, Jorge. Es correcto, Ernesto, y lo que pasa es que aquí lo que podemos ver es una clara manipulación del jefe de fracción, y hay que decirlo, de Portillo Cuadra. No sé si es desconocimiento total, porque él es una persona que no conoce de la administración pública, es un teórico, y debe de entender algo. Las suplencias son parte de la fórmula que lleva el propietario. Pero ¿quién elige al suplente? Bueno, es el pueblo en el ejercicio de su poder soberano. Entonces, el pueblo escogió al licenciado Portillo, en este caso, como suplente de Margarita Escobar. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una ausencia permanente, continua, debe de asumir a quien el pueblo eligió como suplente de ese propietario. Si ustedes pueden ver, nosotros, por ejemplo, en el trámite de desafuero, hemos colocado a los suplentes que el pueblo eligió. Entonces, cuando viene el jefe de fracción y trata de manipular y generar una postura donde pretende poner a otra persona, realmente está violentando no solo el derecho del suplente, sino está violentando la decisión tomada el 28 de febrero por el pueblo salvadoreño de decir, bueno, a él lo quiero de suplente de ella. Entonces, cuando hay una vinculación a una ausencia permanente, quien debe de suplir es precisamente el suplente elegido por el pueblo. A ver, aunque él ha dejado bien en claro algunos aspectos que tienen que ver precisamente con esa designación que es más de partido que de designación de fracción política, digo un poco en el equilibrio para sentar ese punto. Sí, lo que pasa es que aquí hay una decisión tomada por el pueblo, cuando el partido no tiene nada que ver, porque nosotros Guillermo somos... Portillo es, ¿verdad? Guillermo Portillo. Y nosotros somos diputados del pueblo, es cierto, te lanzas por medio de un vehículo que es un partido político, pero nuestra vinculación directa, nuestra responsabilidad es por el pueblo, estamos representando al pueblo salvadoreño y si bien es cierto, él es el jefe de fracción, Portillo Cuadra, pero es una decisión política partidaria administrativa, pero cuando ya tú estás ante una decisión del pueblo salvadoreño tomada el 28 de febrero, no la puedes violentar. A ver, cuéntame tú, Walter, ¿cuál es tu postura con relación a este tema que tiene a la base, desde luego, dos aspectos importantes: lo legal o, en este caso, lo disciplinario que debe de tener del control de los partidos que tradicionalmente acá hemos tenido? Y eso un poco hilvanando también la parte de la crítica que en algún momento se le ha hecho ver también al partido que ustedes representan, en el sentido de cómo se ha llevado a cabo todo el proceso de desafuero hasta este momento. ¿Cuál es la lectura que tienen? Bueno, en principio creo decirte que voy a hacer una postura netamente personal, ¿verdad? No son temas que realmente tengamos una postura colectiva con respecto a ello. Ahora, lo que sí debemos entender es que justamente hay una jurisprudencia que se estableció y fue cuando efectivamente se dijo que en la papeleta correspondiente ya no solamente iba a aparecer el propietario, sino que también se tendría que aparecer el suplente. En ese sentido, también la elección a partir de ese momento ya no solamente es para el propietario, sino que también es para el suplente. En razón de ello, considero yo que ante la ausencia eminente de Margarita Escobar, lógicamente quien le correspondería suplirla es suplente, pues, o sea, valga la redundancia, o sea, aquí no hay hacia dónde poder generar. Ahora, si ya existe de parte de ellos, digo, de la bancada de Arena, un posible deseo de que él no esté en razón de que no pueda responderle a sus intereses, esa es otra cuestión netamente política. Y yo creo que bajo ese contexto es que se está, ¿verdad? Bajo el contexto de que ellos consideran que no les va a ser fiel al momento de tomar alguna votación o al momento de sentar alguna postura. Dicho sea de paso, lo que ellos quieren generar es que no verse aún más débil de lo que ya están, ¿verdad? Son un partido moribundo.
y no lo digo yo, ¿verdad? Sino que son ya, si no mal recuerdo, 46 personas que han renunciado de manera pública, y habrán infinidad de personas que lógicamente siguen a estos líderes de ese partido político. En ese sentido, ¿verdad? Lo que creo que ellos tratan de cubrirse en este momento es que no exista una postura de manera diferente a lo que ellos plantean en el plenario. Y creo que por eso es que están tratando de sacar al diputado. Más allá de un contexto netamente legal, porque lo conocen, es un contexto político o un contexto de conveniencia, y eso es normal dentro de las estructuras de este partido político, que, como ya sabemos, uno de sus principios grandes es la corrupción. A ver, esto se da en el contexto también del desafuero de dos de sus miembros como fracción, de la fracción que ustedes pertenecen. Ustedes han hablado del tema de traición y están plenamente convencidos que ahí hubo una traición, y eso llevó a tomar la decisión de desafuero y ahora someterlo ya a otro nivel ya de procesos de investigación, ¿cierto? Bueno, lo que debemos de dejar claro es que sí es cierto, se genera una postura del partido, Nuevas Ideas, pero toda la tramitología, ese debido proceso que se llevó en la Asamblea, eso realmente es una respuesta y una responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa. Lo que sucede, Ernesto, y el pueblo salvadoreño lo reconoce, es que históricamente esto no había sucedido. ¿Por qué? Porque era ocupado el fuero como una armadura. Una armadura de protección. Entonces teníamos diputados narcotraficantes, diputados que agarraban a balazos a policías y no les pasaba nada porque ellos se cerraban. Tenemos el caso de desafuero de Quijano, donde realmente le dieron la espalda al pueblo salvadoreño y precisamente apoyaron a Quijano. Esto no sucedió ahora. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la Asamblea es hacerle frente realmente a todo este proceso. ¿Qué es lo que sucede? Hay una iniciativa del fiscal. Y entonces, ¿cómo responde la Asamblea? La Asamblea responde con un debido proceso. En ese debido proceso se respeta el derecho de audiencia y de defensa de los imputados. Entonces, ellos tienen la facilidad o la apertura para que se defiendan. Eso se da. Se da también un proceso transparente. El pueblo salvadoreño lo pudo constatar y fue un proceso público, abierto. Entonces, ¿cuál es la labor de la Asamblea? Y es lo que hemos hecho. ¿Se dieron todos los espacios de defensa para ellos en términos de decir, bueno... Es correcto, se les dio la palabra, no la tomaron, hablaron a través de sus defensores, eso se dio, ese es un proceso, pero lo que debemos de saber, y lo que debe saber la gente también de estos partidos políticos que han estado criticando el proceso, es que esto es un proceso administrativo, no es un proceso ante un juez. Claro. Entonces, ¿a qué tiene que llegar la Asamblea? Bueno, a recoger los suficientes elementos de juicio que nos conlleven a presumir el posible cometimiento de un delito. ¿Se da esto? Sí se da. Hay un audio y hay testimonio. Entonces, ¿cuál fue la postura de la Asamblea? Bueno, reconocer que habían suficientes elementos que presumieran que sí, posiblemente se cometió un delito. Entonces, ¿qué hace la Asamblea? Desafuera, y al desaforar abre la puerta para que el proceso jurisdiccional entre y sea un juez el que determine a profundidad ya las pruebas para poder determinar precisamente, valga la redundancia, si hay el cometimiento de un ilícito o no. Walter. Bueno, con respecto a ese tema, definitivamente estamos claros de que existió la posibilidad y se encuentran los suficientes elementos indiciarios para establecer que efectivamente se cometió un hecho delictivo. Y se ha podido comprobar, y yo lo decía justamente en el plenario, que sí hubo el ofrecimiento y la aceptación de cierta dádiva. La defensa manifestaba que las dádivas tenían que ser patrimoniales, económicas, en dinero, y eso es totalmente falso. Las dádivas pueden ser cualquier prestación que se genere y que le dé algún grado de tranquilidad a la persona, que en este caso tiene que ser un funcionario público. Nosotros consideramos que sí, efectivamente se cumplen todos los parámetros
A mi juicio, no solamente se cumple el delito de cohecho, sino que podría haberse hasta negociaciones ilícitas. Pero esto lo va a vincular o lo va a tener que establecer lo que es la Fiscalía General de la República. Decía el doctor Portillo Cuadra, lo que están haciendo o lo que les están diciendo a sus diputados es el que hable o vote diferente la línea de partido se va. ¿Es cierto esto? Totalmente falso. Voy a una pausa y hablamos un poquito más y otros temas de esto. 7:33 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Walter Cotto con nosotros, diputado del Partido Nuevas Ideas, y también Jorge Castro, ambos sobre el análisis de lo que hemos conocido recientemente en cuanto al desafuero y la opción o no que tiene de validez un diputado suplente de asumir cuando está en ausencia la diputada, en este caso, digamos, propietaria, en el caso de Arena, muy en particular de Margarita Escobar. A ver, hay otros elementos que han estado sobre la base de la discusión en la Asamblea Legislativa más allá, y es precisamente este tema de que si existe verdaderamente unidad dentro del partido o no hay unidad dentro del partido. Solo coloqué, Walter, un punto de lo que decía el doctor Portillo Cuadra, lo que están con este tema de desafuero, diciéndoles a sus diputados, el que hable o vote diferente, se va. A ver, solo como punto de referencia a lo que conversaba. Yo te decía que es totalmente falso el planteamiento de parte de él, como todo lo que dice. Yo creo que todo lo que emana de la boca de Portillo Cuadra es una mentira. Y te voy a explicar por qué. Y no lo voy a decir simplemente con palabras, sino que están los hechos reflejados. Estos diputados que actualmente ya están desaforados, ellos votaron y en todas las elecciones juntamente con nosotros. Entonces es totalmente falso que nos estén diciendo la manera como se va a votar o no se va a votar, sino que efectivamente lo que a ellos tiene o lo que a ellos les obligó o lo que les causó peso ha sido simplemente el haber hecho cometido ese hecho delictivo. No es otra circunstancia. Ellos votaron a favor, ellos llegaban incluso muy temprano, eran gente disciplinada dentro del partido, sino que la circunstancia fue que se sentaron con personas y les ofertaron dádivas y ellos las estaban aceptando. Ese es el total, y eso fue una traición a las personas que votaron por ellos, a las personas del mismo partido y lógicamente, ¿verdad?, a toda la población salvadoreña que soñó que los diputados de Nuevas Ideas íbamos a ser diferentes, y es lo que estamos haciendo. Y hoy hemos dado una prueba contundente. El hecho de desaforar a nuestros propios diputados que eran compañeros, lo que estamos diciendo es que ya no queremos nosotros seguir con impunidad, que ya no queremos seguir nosotros que se vendan por cualquier prebenda, sino que por el contrario. ¿Tienen derecho ustedes a debatir los puntos que a lo mejor no estén coincidentes con lo que se lleva a la Asamblea? Por supuesto, lo que sucede es que cada votación que nosotros hacemos, no la discutimos ahí en ese momento en la plenaria. Claro, nosotros, por eso están las comisiones. Nosotros nos hemos reunido, bueno, los puntos se ven a través de las comisiones, pero también responsablemente, bajo el liderazgo de Ernesto Castro, nosotros precisamente analizamos y discutimos los puntos. Por ejemplo, cuando tú ves los análisis, por ejemplo, cuando... Y hago énfasis en esto para que me desmentirlo o aceptarlo. No, y es válida la pregunta. El pueblo salvadoreño debe saber que precisamente nosotros discutimos los puntos. Cuando, por ejemplo, destituimos a los magistrados, hicimos, no me dejará mentir, Walter, producto de una discusión de 4 semanas. 4 semanas entre los diputados discutiendo la posición precisamente de esa iniciativa, de la cual yo fui parte. Entonces, nosotros responsablemente, no solo en las comisiones, sino estamos apoyándonos constantemente, y cada plenaria nosotros hemos responsablemente tomado el análisis y la postura. Ahora, fíjate bien, tú mostraste a Portillo Cuadra tomando una posición y diciendo que estamos divididos, pero lo dice una persona cuyo partido se está erosionando drásticamente. Habla de división alguien que en su núcleo y en su partido tiene más división que ningún otro. Él está generando una postura que realmente debería de hacerse un examen él hacia su partido para entender por qué está dividido, por qué no conecta con el pueblo salvadoreño. Pero
déjame decirte, nosotros estamos más unidos que antes. Y la razón es bien sencilla, porque nosotros sabemos, dentro de esta visión de nuestro presidente Nayib Bukele, que dicho sea de paso, conecta y tiene esa sensibilidad con el pueblo salvadoreño, porque nosotros, la mera existencia de la Asamblea Legislativa es precisamente la esencia de tener un filtro. ¿De quién? Por eso existen los congresos y las asambleas. Los diputados somos un filtro de la voluntad del pueblo. Pero ocurre que cada iniciativa del presidente Bukele precisamente conecta con esa voluntad. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque nosotros sí somos diputados de territorio. Si yo le pregunto a Walter qué hizo el sábado y el domingo, fue a territorio. ¿Sí? Y podemos ir con todos los 56 diputados y todos fuimos a territorio. ¿Por qué? Porque ahí recogemos precisamente esa voluntad del pueblo. Nos sensibilizamos de lo que el pueblo quiere. Entonces, cuando llegan las iniciativas de los ministros, del presidente de la República, nosotros sabemos si efectivamente el pueblo está esperando eso. Entonces, acompañamos, pero nosotros estamos más sólidos que antes. Nosotros mandamos 2 mensajes precisos, Ernesto, con el desafuero. Mandamos un mensaje hacia los de la esquina, que son el Frente, Arena y todos esos partidos minoritarios, diciéndoles, ojo, esto ha cambiado, nosotros tenemos claro hacia dónde queremos llegar, estamos representando la voluntad del pueblo y no nos vamos a vender, y a cualquiera que se salga de la conexión con el pueblo salvadoreño lo vamos a procesar. Y el otro mensaje es realmente generar el precedente que esta es una nueva asamblea. Ha cambiado totalmente. Históricamente no sucedía esto. Ahora tenemos una postura con carácter, con decisión, porque sabemos precisamente lo que el pueblo salvadoreño necesita. Y luego este es otro elemento que subyace también el trabajo que tienen ustedes en la Asamblea Legislativa, y es lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia. Se habla de que Nuevas Ideas quiere tener el control total de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? Bueno, la verdad es que es una falacia, porque Nuevas Ideas realmente como tal, nosotros estamos en el legislativo y el presidente pues está en el ejecutivo. Nosotros no tenemos nada que ver con el órgano judicial. Dicho sea de paso, ninguna injerencia en un órgano de Estado tiene que ser vista como normal. En ese sentido, nosotros creemos que solamente son falacias o posturas por parte de la oposición, que lo que siempre quieren es tratar de generar noticias, show, porque al final pues no tienen mayor cosa que hacer, no proponen absolutamente nada y nunca lo han hecho. En ese sentido, pues para nosotros sí es una total mentira. Pero dejando el punto anterior, sí me gustaría hacer una pequeña postura, así de manera rápida. Mira, nosotros somos seres pensantes. Hay una capacidad intelectiva dentro de la bancada CIAN y establecemos puntos. Y cada una de las propuestas e iniciativas que se presentan es porque han habido consensos. Y esos consensos son porque, lógicamente, ha existido unión y lucha entre contrarios. Es que nosotros no somos autómatas, que simplemente uno piensa de una manera y otro piensa similar. Lo que sí nosotros tenemos es algo diferente que ellos no tienen. Tenemos los mismos principios y queremos lo mejor para el país. Y, lógicamente, nos encontramos bajo ese mar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, nosotros estamos claros que queremos lo mejor para el país y para eso estamos trabajando. Qué interesante cuando tú me dices que quieren lo mejor para el país. Veamos un poco 2 elementos que recojo del ambiente que se maneja. ANEP recomendó recientemente suspensión temporal de impuestos al combustible. Para nadie es un secreto saber cómo está de alguna manera el precio hoy en día y que, de acuerdo a los especialistas, estaríamos experimentando nuevas alzas y ojalá no explote este problema ya en Ucrania y que vendría a coronar todavía el problema más serio. ¿Cómo ustedes están examinando estas propuestas? Y le vamos a hablar un poquito también de esta otra que tiene que ver con un tema muy sensible, que es el tema de las pensiones como tal. ¿Les parece? Voy a hacer una pausa y regresamos con estos 2 temas, que son grandes, puntos debatibles que se deben de llevar a cabo en la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en nuestra conversación con 2 diputados de la bancada de Nuevas Ideas
precisamente para hablar sobre estos temas que tienen que ver con los grandes desafíos temporales y otros de mediano a largo plazo. Dejé en la mesa un tema que tiene que ver mucho en la incidencia económica, que es el tema de los combustibles. Y hubo una propuesta que recientemente conocimos de algunos sectores, como por ejemplo ANEP, que recomienda la suspensión temporal de impuestos al combustible. ¿Qué piensan ustedes al respecto, Jorge? Bueno, precisamente cuando tú dices ANEP, perdón, desde ya en la parte inicial, cuando viene ANEP y propone algo, definitivamente nosotros ya dudamos, ¿verdad? Obviamente tenemos que tomar las propuestas porque son gente, claro, como parte del territorio, son ciudadanos, pero ya de por sí e históricamente ANEP ha ayudado a la misma manipulación de todo un país. Ha sido parte de estos grupos de poder que han manipulado precisamente la navegación de la administración pública hacia los beneficios que deberían de haberse dado por la población. Sin embargo, fueron dirigidos a un sector específico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros retomamos cada propuesta precisamente y la analizamos responsablemente. A veces nos hacemos asistir, obviamente, de personas técnicamente que conocen a profundidad los temas. En este tema de la gasolina, de todos he sabido precisamente que son temas que se mueven de acuerdo a los parámetros internacionales. Nosotros solamente navegamos dentro de esos parámetros, tomamos decisiones para poder mermar, es cierto, y para tener una política adecuada para que el impacto sea menor, pero no nos tenemos que someter dentro de esa navegación a las decisiones internacionales. Ellos mueven el petróleo de manera internacional, claro, ¿verdad? Y esto afecta directamente no solo a El Salvador. A ver, dentro de la estructura del precio existen ciertos impuestos que han venido a lo largo de la historia. Ustedes no me dejarán mentir si han estudiado bien este punto, que de alguna manera son polémicos y que sin duda alguna representan también obviamente un recurso de sostenibilidad, como por el caso de Fovial, por ejemplo, de ahí se obtienen recursos. Por ejemplo, el tema relacionado con el impuesto al transporte colectivo, que es otro de los temas que también está. En fin. ¿Quiénes establecieron esa estructura? ¿Quiénes? Los gobiernos anteriores. Entonces nosotros, si bien es cierto, hay toda una estructura normativa, porque aquí hay que hablar, este gobierno tiene 2 años y meses. Entonces estamos hablando de toda una estructura normativa elaborada por ellos mismos, por los mismos que critican, por ANEP también, dentro de esa manipulación. Entonces, ¿qué estamos haciendo responsables nosotros? Estamos modificando las leyes, articulando esas leyes porque se interrelacionan entre sí, pero no puede hacerse de la noche a la mañana. Quitamos esos impuestos, ¿a quién afectamos? Bien lo dijiste tú, a Fovial, por ejemplo. Entonces, ¿pero quién estableció ese impuesto? Entonces nosotros estamos tratando de tener un impacto económico en El Salvador para que todas estas cuestiones realmente pueden ser inyectadas a través de una economía diferente. Pero dentro de esa responsabilidad no puede ser hecha con una sola decisión. Estamos hablando que quitar los impuestos impacta sencillamente la una finanza institución pública, los ingresos del Estado mismo, pues obviamente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, bien lo apuntaba ya Jorge, ¿verdad? El tema que estamos tratando es un efecto dominó internacional. Lo que justamente se da afuera del país de manera internacional nos va afectando hasta llegar a El Salvador. O sea que esto no es razón de que sea una política salvadoreña, sino que por lo contrario es una política netamente internacional que nos afecta a nosotros. Y siendo que nosotros también no tenemos petróleo, también eso nos afecta de gran manera. Lo que sí me gustaría a mí tomar en cuenta son los impulsos económicos que el presidente está haciendo. Sí, 10 impulsos, sí. De esos 10 impulsos se han establecido hasta el momento un segundo impulso, que es el área turística. Y nosotros vamos a tener un aeropuerto, bueno, ya tenemos un aeropuerto, yo tuve la oportunidad de estar en la apertura de ese aeropuerto, algo que para mí me dejó sorprendido, te soy bien sincero.
es una belleza el aeropuerto. Y sin lugar a dudas, yo comparto lo que dijo el presidente. Tenemos ahora el aeropuerto de primer nivel y eso trae, lógicamente, también a este país traerá ingresos económicos. Es que no solamente tenemos que pensar cómo vamos a ir generando, porque cada eslabón puesto por parte del viejo sistema, lo que trae como colación es que al quitar un eslabón, tú puedes generar también en el Estado en sí mismo, puede generar también insostenibilidad. Entonces, lo planteado por parte de la ANEC, como ya bien lo dijo, no voy a entrar en análisis de quién es la ANEC, pero lo planteado por la ANEC tiene que tenerse un estudio ya un poco más profundo, no simplemente por un chascarrillo lanzarlo, simplemente hay que hacer un estudio profundo para ver qué tan viable y pertinente, conducente es el poder hacer esas reformas que ellos están planteando. Sin lugar a dudas, yo creo que la Comisión de Economía ya deberá estar analizando el punto como otros puntos importantes. Amén de eso, también que es importante hacer mención que cuando ha habido la necesidad de hacer algún cambio drástico, el presidente Bukele siempre lo ha tomado en cuenta y yo no dudo que también ya está haciéndose los análisis correspondientes. Y reitero, ¿por qué te comencé hablando de los impulsos económicos? Pues el presidente tendrá que verificar la manera como ingresa más o se recauda más en este país para que no pueda afectar el poder quitar un impuesto como el de esta naturaleza. Yo estoy convencido que al finalizar estos 10 impulsos económicos que el presidente ha establecido y que nosotros aplaudimos y que vamos a apoyar, lógicamente, porque necesitamos un crecimiento económico, estoy convencido que las finanzas van a ir mejorando poco a poco en el Estado. Y eso no es de la noche a la mañana porque, sin lugar a dudas, ha costado refundar este país y no teníamos absolutamente nada. Y en lo económico estábamos totalmente terminados. Ok, Walter, la población y muchos sectores están muy a la expectativa de conocer qué va a pasar con el tema de las pensiones y sobre todo desde el punto de vista de cómo se ha ofrecido en tiempo poder presentar un proyecto a la Asamblea Legislativa que sea concurrente a lo que verdaderamente se debe de hacer y no tener como a lo largo de estos años se ha hecho un sistema de pensiones que más motivador, más que ser motivador, es desmotivador para quienes se van a jubilarse. ¿Qué piensas tú al respecto? Por ejemplo, el Fondo Monetario y algunos analistas señalan que una eventual reforma va a tener que requerir incrementar, y por cierto, la edad de retiro, cosa que de alguna manera no sé cómo ustedes también perfilan así prematuramente esta discusión, por ejemplo. Mira, el tema de las pensiones, lo primero que quiero dejar claro para la población, y esto ser enfático, es que en esta legislatura nosotros vamos a arreglar tal problema. Ahora, la manera de abordarlo no tiene que ser una manera simplemente tocando ciertos aristas. Esto tiene que ser verificar todos los sectores, ver cuál será el sistema más idóneo. Lo que sí estoy convencido es que todos estamos en el tema. Tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo estamos en el tema. Y estamos trabajando desde ya muchos planteamientos netamente económicos, cómo poder hacer. Lo que pasa es que no es fácil poder recibir y poder hacer unos cambios en estos 8 meses que nosotros llevamos como Asamblea Legislativa. La gente desea de ya los cambios sustanciales y lo estamos generando. Pero sí quiero ser, reitero, enfático. El tema de pensiones nosotros vamos a resolverlo en esta legislatura. Muchos de nosotros en nuestras promesas de campaña hacíamos alusión de que teníamos que tocar este tema y se está tocando. Incluso yo no sé si tú te recuerdas, hace unos meses atrás el presidente planteó ya en un tiempo determinado el generar presentar una iniciativa correspondiente. Nosotros estamos también esperando esa iniciativa, verificarla, estudiarla, ver si en cada uno de los planteamientos por parte del Ejecutivo en qué podemos ayudar a mejorarla, pero al final lo que sí estoy convencido es que va a ser una reforma que va a llevar tranquilidad al pueblo salvadoreño. Eso sí estoy totalmente seguro. Ok, Castro. Jorge, ¿cuál es tu valoración sobre todos estos elementos? Yo recuerdo que en el tema del incremento de la edad de retiro, en el 2017 se señalaba que este año debió haberse hecho para evitar tener los problemas que hoy teníamos. Lo que sucede es que también en esa discusión la parte actuarial, que es la especialización, digamos, bien sincronizada de un esquema, es el que no se ha tenido también. Eso lo escuchábamos recientemente, por cierto, en una
en un debate que tenía con unos especialistas acá. Bueno, yo lo que primero te diría es que lo que ha sucedido es una falta de voluntad de los gobiernos anteriores, claramente. O sea, el fin precisamente de estos retiros y del dinero que tiene que ver con todo este aparataje ha sido ocupado para otras cosas. Entonces, la finalidad de los gobiernos anteriores no ha sido realmente ayudar a la población a tener una jubilación digna. Entonces, aquí estamos hablando de un problema cuando tú dices, bueno, hay que aumentarle a la edad. ¿Por qué? No lo digo yo, cuando yo comento lo que dicen los especialistas. Cuando tú lo mencionabas, realmente estás hablando de algo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a volver el sistema sostenible en el tiempo? Ese es uno de los problemas. Entonces viene y dice, bueno, debemos de alargar la edad para que precisamente cueste de alguna manera llegar a la edad y la sostenibilidad no sea tan impactante porque todos van a estar llegando al mismo tiempo o va a ser fácil llegar a la meta. Entonces ese problema tiene que ver directamente con sostenibilidad. Entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? Precisamente analizando todas estas aristas, pero estamos viendo que no solo hay que arreglar de aquí para adelante, hay que arreglar todo el desmadre para atrás de todas estas personas que están recibiendo una pensión que no les sirve para vivir. Y esto tiene un impacto directo, por ejemplo, en que las personas no se quieren jubilar porque la cantidad de la jubilación, que es el tema, uno de los temas principales, al igual que la sostenibilidad, la cantidad es la que no motiva a las personas a jubilarse. Eso afecta también para que los jóvenes no tengan acceso a los empleos y al mismo tiempo las personas no se quieren jubilar. Entonces tenemos el tema de sostenibilidad, tenemos el tema de cómo arreglamos lo de atrás y lo de adelante, y tenemos precisamente cómo manejamos una cantidad de jubilación digna. Y eso es lo que estamos analizando responsablemente. La ley de acceso a la información pública fue retirada de las reformas que se planteaban. ¿Cuál es el motivo? Y se puede, así brevemente, para ya el tiempo se nos fue, entrar a discusión nuevamente. Bueno, en el tema de la ley de acceso a la información, lo que se está planteando es que todo se genera de la mejor manera. Entonces, nosotros ya habíamos dado un fallo, porque yo estoy en la comisión de estudio, pero observamos que había algunas circunstancias que todavía necesitaban mejorar. En razón de eso lo que planteamos es que no solamente sobre un punto en específico, sino que generar otras reformas que van a ir en un solo, porque no vamos a estar hacer una reforma hoy y una reforma mañana, sino que vamos a hacer parches. Exactamente. Entonces lo que pretendemos es presentarlo a la brevedad posible y eso pues nos generará un poquito más de tiempo, pero sí estamos trabajando en ello. Ok. El tiempo se me fue y quiero agradecerles el que me hayan acompañado. Quiero dejar las puertas abiertas como siempre para discutir estos y otros temas que son muy importantes, que la población los conozca. Gracias, Walter, por habernos acompañado. No, a ti, Ernesto, muchas gracias, a la población salvadoreña. Un saludo especial a mi esposa este día, que estamos el día. La verdad que estos días son especiales porque es el corazón, ¿verdad?, que se entrega. Entonces, le dijeron que lo tenía que hacer, porque si no lo hacía. Ese es un cumplido. Sí. No, pero está bueno. Un saludo para tu bendiciones esposa, y también a toda la gente, a mis amigos, ¿verdad? Un abrazo en especial. Bendiciones a todos. También. Bueno, gracias, Ernesto. No, él no vino condicionado. Tú no viniste condicionado. No vine condicionado, pero gracias, Ernesto, por la invitación al pueblo salvadoreño. No nos olvidemos de Dios. Dios debe estar en nuestras vidas. Es importantísima esta parte. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando precisamente para El Salvador. No la desaprovechemos. Y este día del amor, démosle amor a Diosito, que es el primero. Amén. Y antes de que me vayan a reclamar a mí también, mejor también un saludo muy especial a mi esposa y a todos. Yo soy el único libre. Yo soy el único libre. Sí, ¿verdad? El único soltero. No, un saludo muy especial y el cariño por siempre. Lo que tú dijiste es bien cierto, ¿verdad? El amor a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Así Ese es el amor. Gracias, pásenla bien. Gracias. Este día disfrútenlo al máximo. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.